Presenta El Club del Insomnio, capítulo 2. El hombre que no podía dormir. Noche del amor insomne. Noche arriba los dos con luna llena. Yo me puse a llorar y tú reías. Tu desdén era un dios, las quejas mías, momentos y palomas en cadena. Noche abajo los dos, cristal de pena. Llorabas tú por hondas lejanías. Mi dolor era un grupo de agonías sobre tu débil corazón de arena. La aurora nos unió sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama, y el sol entró por el balcón cerrado, y el coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón amortajado. He querido empezar con este precioso poema del genio Federico García Lorca, Noches del amor insomne, dentro de los sonetos del amor oscuro. El poeta trata del sufrimiento que el rechazo del amor de la persona amada da en la madrugada, las noches en vela, el sufrimiento del dolor que provoca un insomnio agudo, con nudos en el estómago imposibles de deshacer. El cerebro funciona a una velocidad endiablada, como un acelerador de partículas, que hace imposible conciliar el sueño. Los pensamientos se disparan dentro de la cabeza en forma de bucles, que se van recortando más y más, hasta convertirse en flashes que te dejan fuera de las fronteras de la cordura. Una amiga me dijo una vez que nadie ha muerto de amor, pero se equivocaba. Este tipo de insomnio, si no es tratado a tiempo, puede acercarte a las puertas de la muerte, con los nudillos preparados para llamar tú mismo. Por eso este insomnio, que suele ser temporal, debe tratarse lo antes posible para atajar consecuencias fatales. El dormir, aunque sea de manera artificial, será necesario para salvaguardar nuestra integridad. Y sobre todo será importante compartirlo. Si no, la soledad agravará la situación, como ella, traicionera, sabe hacerlo. Las noches en velas, en la oscuridad de una fría habitación, dando vueltas en una cama empapada de sudor, un día tras otro con un profundo vacío en el estómago y con la cabeza disparada como un proyectil atómico. Bienvenidos al primer capítulo del podcast El hombre que no podía dormir. Como habréis imaginado, soy insomne y llevo sin dormir de manera correcta 1 año, más o menos. Tras la primera fase de angustia y desesperación y tratamiento, he decidido compartir mi experiencia y la de más gente en un podcast, Todo el tiempo que el insomnio me permite habitar la vigilia lo voy a dedicar a realizar reflexiones sobre el propio insomnio, aspectos médicos, psicológicos, historias personales que me gustaría compartir con invitados que tengan sus experiencias sobre el insomnio. Creo que es importante compartir cada vez más un aspecto tan solitario como es el insomnio, donde mientras todos los demás duermen, tú flotas en un mundo paralelo a la sociedad. La interrupción del sueño nos convierte en una especie de seres ajenos
a una realidad que ocupa unas 8 horas al día en la mayoría de los humanos, que es el sueño. Llevo dándole vueltas a cómo quería comenzar este podcast, y si os digo la verdad, la presión ha hecho que lo retrasé unos meses. El insomnio no ha ayudado mucho, ya que este podcast se había convertido en esa amada que no me correspondía, como en el poema de Lorca. Tenía tantas cosas dentro que me agarrotaban, al igual que un trastero lleno de cosas, que abres la puerta y te das media vuelta y piensas que esto no se puede ordenar en la vida. Mi cabeza tenía un montón de información, mi ordenador gigas. Estaba todo a punto de ebullición, pero los dedos me temblaban al acercarme al teclado. Nunca sacaba el micrófono que me compré de la caja reluciente y nunca llegaba a hervir. El miedo me obligaba a procrastinar una y otra vez. Mañana comienzo, me decía, pero buscas las excusas más burdas, obligaciones que mi cuerpo ejecutaba de manera mecánica. Además, cuando eres insomne, los límites del día y de la noche se funden en una semirrealidad, a veces onírica y delirante. Y os preguntaréis, ¿qué ocurrió para que eso cambiara y por fin me decidiera a enfrentarme a ello? ¿Y qué motor de empuje encontré para sentarme delante del micrófono? Pues una serie de noticias que llegaron tras la pandemia. El insomnio se había convertido en otra pandemia silenciosa. El 13 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño, o sea, hoy, el día que grabo este primer capítulo del podcast. Yo no tenía ni idea que existía un día para el insomnio, pero es que hoy hay días para todas las cosas, al igual que antes había santos. Y lo descubrí, según los estudios que están ahí, invisibles, hasta que no pones la lupa encima. Y es que, atención, de verdad, hay más de 4 millones adultos que sufren insomnio crónico en este país. 4 millones. Habéis escuchado bien. Con lo que eso provoca. Afecta al rendimiento diario y produce déficits cognitivos y de memoria, así como problemas de ansiedad, depresión, hipertensión, diabetes y obesidad, entre otros. El insomnio es un problema de salud importante, ya que en su forma crónica se ha asociado a una reducción en la calidad de vida, pero también al rendimiento diario y a déficits cognitivos de memoria, ansiedad, depresión, como he dicho. Pero además puede ser síntoma de otra enfermedad. Por lo tanto, es importante un correcto diagnóstico de este trastorno y que sea aconsejable, siempre que sea factible, intentar actuar sobre la causa y no solo en los síntomas. Joder. 4 millones, ¿no os parece una barbaridad? Algo que afecta así a toda la vida de una persona. Y son 4 millones. Que se genera un ecosistema cercano al delirio en una población como la nuestra. Pues este ha sido el gran motor. Ver que yo estoy dentro de estos 4 millones y que quiero luchar contra esta plaga del siglo XXI. Mi pequeña contribución. Este podcast va a ser mi arma para contribuir a la derrota de la pandemia del insomnio. Y ahora me veo con fuerzas, con un motivo, con un objetivo claro. La verdad que cuando encontré el objetivo todo fluyó de manera espontánea. Si al principio no era capaz de elegir un tema, las primeras palabras que lanzara al micrófono,
cuando encontré el objetivo fue fácil. El nudo que tenía en mi cerebro y en mi corazón se fue desenrollando con habilidad. La ansiedad fue aminorando sus daños, y delante de mí, como una pizarra de la policía en los casos de asesinatos en serie, se presentó un borrador completo, un comienzo, un trampolín. Y quiero comenzar con unas historias alucinantes. Personas normales que se convirtieron en especiales al desarrollar un insomnio para toda la vida. Algo en un momento de sus vidas, un evento, o bien consciente o inconsciente, un accidente, un desajuste químico, desató a la bestia que les acompañó para el resto de sus días, hasta que consiguieron el sueño eterno. Son personas que desafiaron a la ciencia. Ya que, según la ciencia, resulta imposible que el cuerpo humano aguante más de unos días privado de sueño. Pero el campesino vietnamita Hein Ngoc, de 75 años, asegura no haber dormido ni un solo minuto desde hace 42 años. No recuerdo la fecha porque no le di importancia. Creía que era algo pasajero, pero fueron pasando los días y seguía sin poder dormir. Relata a la agencia EFE Hein Ngoc delante de su humilde casa en la remota aldea de Quet Trung, en el centro de Vietnam. La agricultura y la venta de un licor de arroz que él mismo produce son su principal sustento, y a sus 75 años mantiene una envidiable salud que le permite salir a labrar casi a diario. Cuando era más joven aprovechaba las noches para trabajar el campo o para decentar el camino que lleva a mi casa. Ahora que soy mayor ya no lo hago tan a menudo. Me quedo en casa viendo la televisión o doy paseos y fumo. Su incapacidad para conciliar el sueño tiene otras utilidades en su apacible vida rural, como ser el único que aguanta varios días seguidos en los velatorios, o despertar a los vecinos cuando necesitan salir al campo antes del amanecer. En su casa ha acogido a equipos de televisión de Reino Unido, Tailandia, Japón, que según su versión se fueron después de varios días asombrados por su incapacidad para dormir. Los tailandeses me llevaron al hospital de Da Nang, la ciudad más próxima, para que me examinaran y me dijeron que estaba bien. El único problema es el de la mano, dice señalando su extremidad deformada por una bomba de la guerra de Vietnam, en la que combatió entre 1964 y 1966 en el bando de Vietnam del Norte. El doctor que lo examinó, Nguyen Gia Tie, afirmó al portal digital Vietnamnet que ese insomnio es extraño pero no peligroso y lo achacó a un trastorno del sistema nervioso. Aunque al campesino le gustaría dormir porque lo recuerda como una sensación agradable, no le preocupa su rara condición. He probado con remedios tradicionales. Una vez me trajeron de Saigón pastillas para dormir, pero no tuvieron efecto. Solo cuando bebo mucho licor de arroz me tumbo y se me va un poco la cabeza, pero no llego a dormirme. El licor y el tabaco, que él mismo planta, son sus mayores vicios, pero apenas parecen repercutir en su salud. Nunca me pongo enfermo, ni siquiera me resfrío. Una posible explicación al caso de Ngoc, descartando el engaño deliberado, es que duerma microsiestas de unos pocos minutos, con los ojos abiertos y sin ser consciente de ello. El primer gran insomne del que datan informes fue Al Erpin, un estadounidense nacido en la segunda mitad del siglo XIX y que a día de hoy sigue siendo conocido como el hombre que nunca durmió. Según él, jamás llegó a conciliar el sueño. Su historia, inverosímil para muchos, atrajo la atención de varios profesionales médicos, y en sus informes detallaron que al inspeccionar su casa no encontraron ni camas,
ni ningún otro mueble en el que se pudiera descansar, con la salvedad de una mecedora. Erpin declaró que cada vez que llegaba de trabajar, descansaba en esa mecedora leyendo el periódico hasta el amanecer, y luego se preparaba para volver a su puesto de trabajo. Un reportaje sobre su insólito caso, publicado en el New York Times el 29 de febrero de 1904, dio fe sobre el buen estado de salud que presentaba. Echaba así por tierra la bibliografía médica que antes y después de él ha venido alertando sobre la imperiosa necesidad de dormir. Las crónicas de entonces acusaron al accidente sufrido por su madre pocos días antes de dar a luz como la posible causa del insomnio crónico de Erpin. No mucho después de que saltara al primer plano de la actualidad mediática el caso del americano, se conoció otro no menos sorprendente, como lo es el del soldado húngaro Paul Kern, combatiente del ejército magiar durante la Primera Guerra Mundial. Kern recibió un disparo en la cabeza durante una de las múltiples batallas en las que se midieron con la armada rusa. El impacto de la bala dañó de forma irreversible el lóbulo frontal del cadete, dejándolo en una situación de coma irreversible, que llevó a los médicos a comunicar a la familia que difícilmente volvería a despertar. Sin embargo, a los pocos días despertó, para no volver a conciliar el sueño nunca más, ni haciendo uso de narcóticos o sedantes, ni tampoco tras probar suerte con sesiones de hipnosis, volvería a dormir. Según recogen distintas publicaciones de la época, cuando llegaba la hora de dormir se acostaba en la cama y cerraba los ojos sin llegar nunca a superar el estado de vigilia. Así sobreviviría 40 años hasta que en 1955 descansó definitivamente. Otro caso sobrecogedor fue el de Inés Fernández, una española cuya historia se remonta al verano de 1943. Fue concretamente el 8 de julio de ese año cuando acudió a presenciar una procesión religiosa en una pequeña localidad cercana a Cáceres. Lo que sucedió mientras admiraba el paso, según sus propias palabras, fue de lo más extraño. De repente, bostecé y un dolor intenso y punzante recorrió mi cabeza. Desde ese preciso instante no volvió a conciliar el sueño, a pesar de tomar miles de pastillas y medicamentos y de consultar a muchos médicos. No hubo manera. Tras pasar todas y cada una de las noches de los siguientes 30 años observando a su esposo dormitar mientras esperaba al amanecer para arrancar de nuevo, un día por fin descansó para siempre. Tres hojitas madre tiene el árbol, la una en la rama, las dos en el pie, las dos en el pie, las dos en el pie. Inés, Inés, Inésina, Inés. Dábales el aire, meneábanse, dábales el aire, jaleábanse, jaleábanse, jaleábanse. Inés, Inés, Inésina, Inés. Hijo, ¿qué coño haces hablando solo a las 3 de la mañana? ¿Que vas a despertar a los vecinos? Mamá, joder, qué susto. Deja de gritar, que la que vas a despertar a los vecinos eres tú. Que estoy grabando lo del programa este que te dije. ¿Y lo tienes que hacer a estas horas? Que me has despertado, que porque tú no puedas dormir, no tienes que despertar a los demás. Venga, mamá, no empieces, Vuélvete a la cama. A ver si mañana te levantas con ánimo de encontrar trabajo. ¿Y quién te va a cuidar a ti? Los servicios sociales. Venga, mamá, por favor, vete a la cama. Estoy del cuento del insomnio hasta las narices. Pues imagínate yo, Imagínate yo. Pues tómate lo que te mandan. Te dijo la doctora que si dejabas el tratamiento no funcionaría. No hace nada. Y además creo que no eres la más indicada tú,
para decirme lo de las pastillas, ¿eh? Tenemos que discutir todos los días lo mismo. Yo duermo de maravilla, no me hacen falta tantas pastillitas. A mí sí que me envenenan con tanta mierda. Pero tú, aún eres joven. ¿Piensas estar toda la vida sin dormir, sin buscar trabajo? ¿Y cuando yo me vaya? A la mamá. Cuando tú te vayas, pero a la cama, ¿eh? Tú que puedes dormir. Eres un cabezota. Así no vas a hacer nada. ¿Nunca me has hecho caso? Ahora estoy haciendo algo, ¿no ves, mamá? Estoy grabando un programa de radio. ¿Para quién es el programa? ¿Cuántos oyentes tienes? ¿Dónde están los invitados? Pues mira, tú eres la primera invitada, espontánea, muchas gracias. Yo no. ¿Qué haces delante del ordenador tantas horas? Mira, mamá, cuando lo tenga terminado te lo enseño. Vas a ser mi primera invitada y mi primera oyente. La radio se graba en la radio, no en casa. Y los locutores tienen amigos, patrocinadores. No se graba a las 3 de la mañana en una habitación molestando a tu madre y a todos los vecinos. Gracias, muchas gracias, mamá, por los consejos, pero ahora las cosas se hacen de otra manera. De otra manera. Las cosas no han cambiado tanto. Sin audiencia no hay publicidad, y sin publicidad no hay dinero. Así que ya me dirás tú, ¿para qué sirven todas las tonterías que estás haciendo? Pues de momento me sirven a mí, que no lo hago por dinero. Lo hago como terapia. Molestándome a mí y a los vecinos, que se pensarán que vivo con un loco. Eso lo iban pensando hace tiempo, mamá, así que tranquila. Sí, lo digo por tu bien, hijo. Venga, mamá, por favor, vete a la cama y no te preocupes. ¿Quieres que te prepare algo caliente? No hace falta, pero no sigas haciendo ruido, por favor, que sabes que tengo el sueño ligero. Ya cierro bien la puerta. Además me queda poco para acabar. Venga, descansa. Igualmente, hijo. Sueño ligero. Curiosa expresión. Yo podría decir que tengo el sueño inerte. Me prometí a mí mismo que incluiría en el podcast todo lo que ocurriera de manera espontánea, así que hoy os presento a mi madre. Lleva siendo dependiente 5 años. Yo soy quien la cuida. Al principio pude compaginar trabajo con cuidados, pero el tiempo pasó factura. Y comenzaron los primeros síntomas del insomnio, que luego ya se hizo insoportable. Me despidieron del trabajo y entré en tratamiento que no funcionó. Y desde entonces cuido de mi madre a tiempo completo. Recibimos una pequeña ayuda. El piso está pagado, eso sí, pero vaya, podéis imaginaros. Y si no, os lo cuento otro día mejor. Creo que con esta bofetada de realidad voy a cerrar el primer programa del podcast El hombre que no podía dormir. Muchas gracias y dulces sueños. Every
harder to find. The fool who I am. One thing I've learned.